Michigan News, especial El Arte y el 911. Hola, changuitos cilindreros. Soy el Mitch, y esto es Michigan News. Hoy nos adentramos en uno de los temas más polémicos que han surgido alrededor de los ataques del 11 de septiembre de 2001, las investigaciones que señalan la presencia de supuestos agentes israelíes en Estados Unidos, disfrazados como estudiantes de arte, y cómo estas revelaciones han llegado incluso a ser comentadas por figuras mediáticas como Tucker Carlson. La información no solo abre un debate histórico, sino que nos obliga a reflexionar sobre cómo funcionan los sistemas de inteligencia, qué advertencias se ignoraron y cuáles son las implicaciones de cara a la seguridad nacional de cualquier país que recibe estudiantes extranjeros bajo programas aparentemente inocentes. En los meses previos al 11 de septiembre, varios informes internos del FBI detallaron un patrón inusual: ciudadanos israelíes, muchos con visas de estudiante, aparecían repetidamente en instalaciones estratégicas de Estados Unidos. Se hacían pasar por artistas que iban de puerta en puerta ofreciendo obras, pero en realidad lo que generaba sospechas era su interés por oficinas gubernamentales, residencias de funcionarios y, sobre todo, instalaciones militares. El asunto escaló tanto que, en marzo de 2001, el Departamento de Defensa emitió una alerta interna advirtiendo que se trataba de un fenómeno organizado, no de simples coincidencias. El término Art Students quedó registrado en documentos oficiales como un caso abierto de potencial infiltración. Este episodio ha sido retomado años después por medios internacionales y analistas que subrayan un punto clave: algunos de estos supuestos estudiantes fueron detenidos en circunstancias aún más llamativas. En ciertos reportes se describe que algunos de ellos filmaban sitios sensibles y que incluso se encontraban cerca de áreas que poco después serían atacadas. Aunque nunca se probó su participación directa en los hechos del 11S, los registros de arrestos y las investigaciones migratorias confirmaron que varios habían violado las condiciones de sus visas, lo cual reforzó la sospecha de que no eran simples estudiantes. Aquí entra en escena un ángulo mediático reciente. Tucker Carlson, comentarista estadounidense, dedicó parte de sus programas a retomar los informes desclasificados y señalar que la historia de los estudiantes de arte israelíes es un hecho documentado y preocupante. Según sus palabras, no se trata de culpar directamente a Israel de los ataques, sino de subrayar que existía información de inteligencia sobre actividades irregulares que no fue atendida con la seriedad debida. Carlson puso el dedo en la llaga: si los informes internos hablaban de espionaje o de vigilancia encubierta, ¿por qué esas alertas no derivaron en acciones preventivas más contundentes? La discusión, más allá de la polémica, es sobre cómo un país procesa sus advertencias de seguridad y qué consecuencias acarrea ignorarlas. Los antecedentes muestran que este no fue un fenómeno aislado. Décadas antes, en plena Guerra Fría, otros gobiernos también usaron fachadas culturales o académicas para infiltrar espías en territorio extranjero. Que en este caso se tratara de estudiantes de arte solo resalta la creatividad con que se disfrazan ciertas operaciones. Lo que llama la atención es la cercanía en tiempo: apenas unos meses antes del mayor atentado en la historia de Estados Unidos, ya había señales que alertaban sobre movimientos sospechosos de extranjeros en lugares sensibles. Este paralelismo con operaciones de inteligencia pasadas nos recuerda que el espionaje rara vez se presenta con uniformes o banderas, suele camuflarse en las actividades más inofensivas. Además, el debate sobre estos estudiantes se conecta con otras preguntas que siguen abiertas. El 10 de septiembre de 2001, el entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld reconoció públicamente que el Pentágono no podía dar cuenta de $2.3 billones en sus registros. Al día siguiente, el vuelo 77 impactó justo en la sección donde se resguardaban los archivos contables. Aunque este hecho no vincula a los estudiantes de arte, forma parte del contexto de anomalías financieras y de seguridad que rodean la tragedia. Sumado a esto, reportes del Wall Street Journal y el New York Times confirmaron que bajo las torres del World Trade Center había una bóveda con casi $1.000 millones en metales preciosos. Solo se recuperó una fracción. El resto desapareció, alimentando teorías sobre lo que realmente ocurrió en esos días. Regresando al núcleo del tema, la conclusión oficial estadounidense fue que los estudiantes israelíes no estuvieron directamente implicados en los atentados. Sin embargo, los documentos desclasificados muestran que sí existía una operación organizada que utilizaba la fachada del arte para aproximarse a lugares sensibles. Tucker Carlson retomó este punto para advertir que ignorar esas señales debilitó la confianza en la inteligencia estadounidense. Y es aquí donde debemos reflexionar: la seguridad de un país no solo depende de detectar amenazas, sino también de tomarlas en serio y actuar antes de que sea demasiado tarde. Lo relevante de este caso no es solo lo que se descubrió, sino lo que quedó sin respuesta. ¿Hasta qué punto es válido que aliados cercanos operen en suelo estadounidense bajo coberturas encubiertas? ¿Cómo se manejan esas tensiones diplomáticas cuando la sospecha recae en un país con fuertes vínculos estratégicos? Y, sobre todo,
¿Qué tanto hemos aprendido de estas lecciones para evitar que se repita un escenario en el que las advertencias llegan, pero no se traducen en medidas preventivas? En conclusión, el episodio de los estudiantes de arte israelíes es una pieza más en el complejo rompecabezas del 11 de septiembre. No prueba una conspiración directa, pero sí evidencia un fallo en la forma en que se atendieron señales previas al ataque. Hoy, más de 2 décadas después, sigue siendo un recordatorio incómodo de que los sistemas de seguridad pueden fallar incluso ante indicios claros. Y también es una llamada de atención sobre cómo la opinión pública se construye a partir de documentos oficiales, declaraciones mediáticas y silencios gubernamentales. La información es poder. Nos vemos en la próxima, changuitos cilindreros.